7 de la mañana con 50 minutos, volvemos aquí en de 6 a 9 y vamos a hablar ahora sobre la campaña electoral rumbo al sillón municipal. Así es, una campaña para la alcaldía de Lima que está cargada de controversias. En tal caso, la primera controversia es la de la agrupación Diálogo Vecinal y la alcaldesa Susana Villara. Nos acompaña Julio César Castiglioni, él es experto en temas municipales y regionales, para conversar de estos y otros asuntos. Bienvenido, señor Castiglioni. Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por la espera. ¿Cuál es la lectura que le da a todo este tema, diálogo vecinal, el apoyo, las alianzas? Pero, claro, se pueden criticar muchas cosas, pero no van en contra de la ley electoral que actualmente existe, ¿no? En primer lugar, hay un problema en diálogo vecinal. El señor Guerrero, que venía siendo el personero de diálogo vecinal, ha impugnado la inscripción de la 132 en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, cuyo informe oral ha sido el día de ayer, donde a él se le saca como personero, denunció públicamente que se había cambiado incluso su correo y se le sustituye, y se sustituye a algunos fundadores. Esto tendrá que ser resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones, por el colegiado, por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Ajá. El ROB resolvió excluyéndolo a él como personero y otras personas y como fundador. Última e inapelable instancia. Última e inapelable instancia. Esa resolución se debe conocer el día de hoy, en transcurso de la mañana o la tarde. Entonces, ese es el primer escollo. El segundo tema que va a tener que ver el Jurado Nacional de Elecciones, porque nunca se ha dado la situación en el caso de Lima, es que se presente movimiento local. El artículo 19 de la ley de elecciones, la ley orgánica de partidos políticos, establece que están exentos de esta ley las agrupaciones locales, las comprende a los movimientos regionales y a los partidos nacionales. Entonces los movimientos locales no tienen democracia interna. Sin embargo, en el caso de Lima, Lima tiene rango de gobierno regional. La alcaldesa tiene nivel de presidente regional y gana como presidente regional. Los regidores de Lima tienen nivel de consejeros regionales. En consecuencia, diálogo vecinal debería de haber hecho elecciones internas para elegir a sus representantes al sillón municipal y a las regidurías. ¿Y no las hizo? No las hizo, pues, acogiéndose al criterio que es un movimiento local. Claro. Entonces, pero en la ley orgánica de los gobiernos regionales dice Lima, régimen especial. Lima tiene un régimen especial y todo lo que se refiera a gobiernos regionales le alcanza a Lima, haciendo la aclaración, en aquello que le corresponda. Nunca se presentó esta figura, el jurado tendrá que decidir si como movimiento local está exento de las elecciones internas o siendo Lima régimen metropolitano y régimen regional, tendría que haber elecciones internas. ¿Y siempre se ha hecho así? Lo que pasa es que nunca ha habido un movimiento local aquí en Lima que haya presentado una candidatura, han sido los partidos nacionales. En consecuencia, los partidos nacionales sí hacen las elecciones internas. Pero entonces, si el Jurado Nacional de Elecciones le dice a Diálogo Vecinal, oiga usted, haga elecciones internas, ¿va a tener que hacerlas o ya está fuera de plazo, ya no podría? Estaría fuera de carrera. ¿Y Villarán fuera de carrera? Fuera de carrera la candidatura de la señora Susana Villara. Está en riesgo realmente. Sí. Y eso lo vamos a ver eso todavía no. Hoy esta tarde se hace sobre el personero y la separación de los fundadores de Diálogo Vecinal. La calificación va a ser posterior y puede ser sujeto de una tacha por falta de democracia interna. Es decir, esa tacha seguramente se va a presentar, todo depende del resultado del día de hoy. De todas maneras se va a presentar. Por cualquier vecino la puede presentar, el propio jurado lo ha manifestado. Correcto. Vamos al tema de candidatos que estén en cárcel, digamos, en situación de cárcel preventiva, en proceso judicial. ¿Qué dice la ley municipal al respecto? ¿Pueden ser alcaldes, pueden presentarse? Tenemos a nivel regional, 2 presidentes regionales están con prisión preventiva, el de Pasco y el de Cajamarca. A quienes todavía no se les ha confirmado la prisión preventiva en segunda instancia, están postulándose a la inscripción, y uno en Ancash, que es vinculado al tema de la centralita y vinculado al señor Álvarez. Así se les confirme la prisión preventiva en segunda instancia, la ley no prohíbe su postulación. La ley dice que salvo que tenga mandato de detención consentido, o sea, porque la ley tiene la redacción antigua, y en consecuencia condena consentida, y ejecutoriada, en consecuencia si es condenado la persona no puede postular, pero en este caso sí pueden postular. Y si durante el periodo en que esa persona es alcalde, en el caso que salga elegida, la sentencia sale en contra y tiene que ir a prisión, ¿qué pasa con su puesto? Si salen elegidos estas personas, se suspenden el cargo hasta que dure el proceso judicial, resulta del proceso judicial. Es decir, la apelación y todo. Y todo lo demás, y la condena. Y si es condenado, con condena efectiva o suspendida, pero es condenado, procede la vacancia por tener condena por delito doloso.
Ya, bueno, pero en todo caso, esa sería una buena jugada políticamente hablando, porque puede ser la figura, pero Exacto. lo van a vacar, pero digamos un movimiento. Estamos yendo a una especie de fraude electoral, porque se estaría induciendo al elector en votar por una persona que sabemos que al final, probablemente con una condena del Poder Judicial, no va a poder ejercer el cargo. ¿Y el criterio cuál es? La presunción de inocencia finalmente, de la que hay que creer. La presunción de inocencia es cuando uno tiene denuncias, que eso no impide. Lo que pasa es que hay un vacío en nuestra legislación. Y tanto en la ley de elecciones municipales como en la ley de elecciones regionales, esto no se establece como impedimento. Hay otros impedimentos de los funcionarios públicos, los que no renunciaron. ¿Debería haberlo su experiencia? Debería haber los que tienen prisión preventiva consentida en segunda instancia. En segunda instancia. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el ítem sobre los vientres de alquiler? Estábamos hablando el otro día con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y nos dijo que son 6 los movimientos políticos, son 13 los candidatos a Lima y son 6 los movimientos políticos que son vientre de alquiler. Y bueno, lo permite la ley. ¿Eso debería existir o no debería existir o se presta para eventuales problemas a futuro? En algún momento nosotros hemos conversado sobre ese tema en particular acá, en el sentido que los partidos políticos que pierden los requisitos que tuvieron al momento de su inscripción, 50% más 1 de bases a nivel nacional, 50 integrantes a nivel nacional, locales abiertos, vida partidaria, elecciones internas, el jurado debería tener las facultades, que no lo tiene el día de hoy en la ley, de revocarles la autorización. En sede administrativa se puede hacer eso, sí. Yo tengo una tienda y la convierto en cantina, me pueden quitar la licencia, que es un procedimiento de revocación, porque se ha pasado el plazo para no, me pueden quitar la licencia, sí, lo mismo se puede hacer en sede administrativa, le puedo revocar la autorización a esa agrupación política. Lamentablemente eso no existe en la ley de partidos políticos y que penosamente el Congreso de la República no ha querido hacer las modificaciones correspondientes. Vamos a los temas del debate. Hay quien no quiere ir al debate, se siente ganador y siente que no necesita debatir. Lo cual habla de unas prácticas democráticas muy pobres y de un sentido de ir ante el electorado y ante la ciudadanía, decirle, este es mi compromiso con ustedes, ¿no es cierto? ¿Obliga la ley a ir a esos debates que Transparencia de alguna manera está intentando proponer? Por lo menos 3. No obliga la ley, lo que antes lo hacía y muy bien era Transparencia, en el último proceso lo asumió el Jurado Nacional de Elecciones. Creo que si el Jurado Nacional de Elecciones lo organiza, estarían obligados a concurrir porque de alguna manera el jurado tiene la obligación de exigirles que expliquen sus planes de gobierno presentados ante los jurados electorales especiales y que la ciudadanía esté informada. El jurado está haciendo una campaña muy interesante, voto informado. Así es. En consecuencia, dentro de esa concepción, me has presentado un plan de gobierno, hay un programa de acción nuestro de voto informado, necesitamos que la ciudadanía explica a la ciudadanía lo que estás postulando como tesis en lo que van a hacer entrando al gobierno local. Ahora, ¿cómo ve a futuro, digamos, el tema de, efectivamente, hay muchos candidatos, hay muchos movimientos políticos, hay vientres de alquiler, los partidos tradicionales parecen están quedando atrás, entonces, ¿a futuro qué tenemos que esperar si no hay una modificación en esa ley electoral? No, la modificación tenemos que hacerla fundamentalmente, hay varias modificaciones que hay que hacer, perdón. Primera, en la ley de partidos políticos. Segundo, la ley de elecciones regionales, la ley de elecciones municipales, la ley orgánica de elecciones, porque evidentemente si nosotros no fortalecemos los partidos políticos con la propia ley, la democracia interna, la meritocracia dentro de los partidos políticos, o sea, la capacitación que debe haber para evitar, por ejemplo, estas cuotas del quinto, el 20% de los invitados, estas elecciones por delegados, que es una farsa, que con excepción de un partido político, en el caso de Lima, con todas las críticas que han habido sobre particulares, problemas que han habido, solamente uno ha hecho un militante y un voto, todos han hecho a través de delegados. Y a través de delegados sí que han estado llenando sus actas el día viernes, el día sábado, porque el proceso se terminó el día 16 de junio. Nadie fiscaliza. No ha sido una pantomima. Es una burla. No nos engañemos. Es una burla. Es una burla electoral. En algunos casos le invitaron a la OMPE para que pueda supervisar y después le dijeron no. Así es. Así es, porque la ley no obliga que OMPE supervise los procesos electorales internos. Y los partidos en el Congreso jamás aprobarán una norma en ese sentido. Porque los congresistas pertenecen a los partidos políticos, no quieren autorregularse. No quieren. Pero eso están en un error, por eso la señorita Carla Jara tiene mucha razón. A nivel nacional los partidos políticos no existen, lo que existen son los movimientos regionales. Uno que otro partido tiene alguna presencia en determinados lugares del país, pero además no existen y en consecuencia
tenemos que hacer algo, revisar incluso en la ley de partidos políticos, si ha llegado el momento de que en este artículo 19 de la ley de partidos políticos desaparezcan los movimientos regionales, y así de tajante. Yo soy provinciano, migrante y serrano. De cara a partido de masa, partido grande. Exacto, y por una sencilla razón, por lo que está pasando, el tema de Ancash, cuenta conmigo, el señor Álvarez en la cárcel, pero cuenta conmigo y no participa en estas elecciones. Sí, claro. Entonces, ¿por qué? Y debería participar, ¿por qué? Para que la población le pida cuentas al partido político. Esto demuestra que era un partido, solamente un movimiento regional personal. Entonces ya el señor en la cárcel y ya no desapareció la agrupación y no hay a quien pedirle cuentas. Es el momento que los movimientos regionales y los movimientos locales desaparezcan, existan verdaderos partidos políticos a nivel nacional, pero estos también sean verdadera escuela de la democracia interna, que nos enseñen a nosotros los electores que ellos son capaces de elegir a sus dirigentes en una forma democrática, de elegir a sus representantes y nosotros poder elegirlos a ellos. Pero ¿cómo si los partidos tradicionales tienen pugnas al interior también digamos, de su institución y digamos, hay problemas con las mismas elecciones internas? Sí, en ellos también tendría que haber un cambio. Pero por supuesto. Es bueno que en las agrupaciones políticas hayan tendencias, eso no es malo. Pero lo malo es que cuando se enquistan en las cúpulas y hacen lo que les da la gana, y en consecuencia al no haber meritocracia, al no haber elecciones internas, pues terminan poniendo a sus allegados, a sus ahijados, a las personas que les hacen el cortejo, y más no a las personas que nosotros necesitamos como candidatos. Y me preocupa ¿por qué? Porque siempre decimos, ¿quién votó por esta persona? Nosotros somos los que votamos, pero de aquellos que ellos nos presentan. Así es. Entonces tenemos la obligación como ciudadanos de exigirles, oiga, mayor democracia, mayor transparencia, mejores cuadros. Y creo que además si los partidos hacen su tarea, los ciudadanos tendremos menos resistencia para aceptar que haya fondos públicos para los partidos, para capacitación, fortalecimiento de cuadros y una serie de cosas. En este momento yo sería un opositor en que se le financia a los partidos políticos por parte del Estado, mientras no existan verdaderos partidos políticos, escuela de la democracia. Gracias. O sea, sí, porque entonces va a ir el dinero a la plata del dirigente de turno. Gracias. Entonces, sí, para su campaña. Porque si además no rinden cuentas a la OMPE de sus gastos que han tenido en los últimos procesos y de sus gastos mensuales y forma de financiamiento, menos van a rendir cuentas del dinero que les transfiere el gobierno nacional. Ahora, me acaba de preocupar algo. Si es que desaparecen, como usted ha mencionado como propuesta, que desaparezcan los movimientos políticos... Movimientos regionales. Movimientos regionales, ¿no podrían salir y decir, ¡ay, falta de democracia! Están atentando contra la democracia y el voto popular. La modificación tiene que ser completa. O sea, que la ley de partidos políticos se fortalezca, que haya una verdadera ley de partidos políticos con y en consecuencia, requisitos, requisitos, elecciones internas, renovación de cuadros, no reelección entre ellos mismos, un militante, un voto, etcétera, y en consecuencia ahí incluir que no existan los movimientos regionales ni los movimientos locales. Un último punto, que el tiempo nos gana. El congresista Falconi candidatea a la región Arequipa. Pero es congresista de la República y el cargo de congresista es irrenunciable. Pero ha presentado una medida cautelar ante el Poder Judicial. Y le pueden dar la razón, porque este Poder Judicial... No, le han dado la razón. Le han dado la razón. Pero el Congreso seguramente apelará a esa decisión e intentará pelearla. Pero la medida cautelar es muy mala. ¿Qué hacemos ahí? Es apenas porque Arequipa se caracterizaba por sacar buenas resoluciones judiciales. La medida cautelar que dice, que declara fundada su medida cautelar del congresista Marco Tulio Falconi, tiene dos aspectos. Primero, le dice al Congreso de la República que lo suspenda en el cargo. Gravísimo error, porque el fondo es que le acepten la renuncia y deje de ser congresista. Claro. Si lo suspenden en el cargo, la señora Zenaida Uribe sigue siendo congresista pese a que está suspendida. Así es. Entonces, que lo suspenden en el cargo no significa que deja de ser congresista. Lógico. Y segundo, no ha cancelado ni ha dejado sin efecto la credencial otorgada por Jurado Nacional de Elecciones. No puede. Consecuencia, el Jurado Electoral Especial debe desestimar esa medida cautelar porque el señor sigue teniendo su credencial, que el único que puede otorgar las credenciales es el Jurado Nacional de Elecciones. Consecuencia, esa medida cautelar está mal dada. ¿Cómo el Poder Judicial da esa medida cautelar? Es inaceptable. Inaceptable, inconcebible. Yo he dicho que es una medida cautelar que ha prevaricado el juez y evidentemente está resolviendo en contra de la Constitución. El artículo 95 dice que el cargo de congresista es irrenunciable. Y además, en la ley orgánica de los gobiernos regionales es una incompatibilidad. No pueden ser candidatos a la presidencia regional el presidente de la República y los congresistas. Lo dice textualmente. Bueno, ya le dio el dato a sus opositores para que lo puedan tachar. Pero es que no podemos aceptar que un congresista aproveche de su cargo para hacer esas cosas. Pues. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, estábamos conversando con Julio César Castiglione, experto en temas municipales y regionales, sobre esta campaña de la alcaldía y a las regionales. También interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante. Vámonos a la pausa, volvemos.